Muy buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos sean todos nuevamente a otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Estamos aquí otro sábado más, dándole gracias a nuestro Dios porque nos permite nuevamente en las primeras horas del sábado estudiar su palabra. Estamos viviendo en momentos difíciles, en momentos donde hay mucha adversidad en este mundo, donde se está viviendo con miedo, donde la gente está desesperada, donde todo lo reinante en la tierra es división. Muchas personas tienen odio, otras personas tienen coraje. No existe la misericordia entre hermanos, y Dios ve con tristeza la condición a la que ha llegado la raza humana que Él creó, perfecta, llena de amor, llena de justicia, llena de misericordia. Aún en medio de la cristiandad hay división, hay rencor, hay envidia, hay orgullo, hay odio, hay tristeza. Pero la palabra de nuestro Dios dice que nosotros que decimos ser su pueblo, tenemos que amarnos unos a los otros, aún a aquellos que nos quieren hacer daño. Quiero leer en esta tarde, noche ya, en el matinal que lleva por nombre En los lugares celestiales, para el 9 de noviembre, titulado Todo hombre nuestro prójimo. Dice así: a mí, que sois menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. En los corazones de la mayoría de los hombres existe poco respeto hacia la verdad y la justicia. La incredulidad en Dios y en su palabra se manifiesta por doquiera. Mientras prevalecen tales condiciones en el mundo, no hemos de encerrarnos en nuestros hogares y pensar que todo lo que se requiere de nosotros es un asentamiento a la verdad. Cristo se dio a sí mismo como sacrificio por los pecados del mundo. Si poseéis las riquezas de la gracia de Cristo en vuestro corazón, no os aferraréis a ellas mientras la salvación de las almas dependa del conocimiento del camino de la salvación que podéis proporcionar. Quizá estas almas no vengan a vosotros y os confíen los anhelos de su corazón, pero muchas están hambrientas, insatisfechas, y Cristo murió para que pudieran poseer las riquezas de su gracia. ¿Qué haréis para que esas almas puedan compartir las bendiciones que disfrutáis? ¿Estáis buscando relacionaros con los que necesitan vuestra ayuda? ¿Estáis usando vuestras oportunidades y ventajas y medios en la ganancia de almas para Cristo? Podéis decir: no soy ministro y por lo tanto no puedo predicar la verdad. Tal vez no seáis ministros en el sentido comúnmente aceptado de la palabra. Tal vez nunca seáis llamados al púlpito. No obstante, podéis ser un ministro de Cristo. Si estuvierais atentos a las oportunidades que se os presentan para hablar una palabra a esta alma o a aquella, Dios hablará por vuestro intermedio para ganar corazones para Él. Nosotros que decimos ser pueblo de Dios, no estamos aquí para dividir, no estamos aquí para condenar,
No estamos aquí para discriminar, para envidiar, para ser egoístas. No, nosotros como pueblo de Dios estamos en esta tierra para ayudar a Dios a que las almas vayan a Él y alcancen la salvación. Ese es el trabajo que Dios nos dio a nosotros. Decirle al mundo, mira, Cristo murió por ti. Y Cristo murió por ti porque la ley de Dios fue quebrada. Y no había otra forma de eliminar la condenación de la ley, que es la muerte, sino que a través del sacrificio de Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Y si Cristo tuvo que morir porque había sido la ley de Dios transgredida y la ley de Dios no podía ser cambiada, nosotros tenemos que, por amor a Dios, porque Él nos amó primero y yo por amor a Él, entonces ahora obedezco su ley. Y enseñarle a la gente que la ley de Dios es importantísima, que tenemos que obedecer a Dios, que tenemos que buscar de Dios, que tenemos que ponernos a los pies de Cristo, aceptar su voluntad, vivir su voluntad, que el mundo está como está porque nos hemos alejado de la voluntad de Dios. Ese es el llamado que Dios le ha dado a su pueblo. Todas las personas que nos rodean, todo el mundo que nos rodea es nuestro prójimo, y ese prójimo está necesitando que el pueblo de Dios, que tiene la verdad, le lleve al mundo esa luz que Dios ha dado para que ellos también puedan ser aceptados, sean aceptos en el amado. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu cuidado, te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros, aun sin nosotros merecerlo. Te damos gracias por el cuidado de la semana y porque nos dejas entrar en tu santo sábado. Queremos ahora estudiar tu palabra, pero no queremos dar nuestra opinión, no queremos hablar palabras humanas, queremos hablar tu palabra, queremos llevar tu palabra, queremos hacer tu voluntad. Limpia nuestras mentes, limpia nuestros corazones, limpia nuestros pecados y que el Espíritu Santo tome el control de este estudio para que podamos entender tu voluntad para nosotros, tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Viernes 21 de noviembre. El año se ha ido rápidamente. Estamos ya al final de otro año más, año 2025. Un año que al comienzo de este año muchas cosas, mucha gente profetizaron muchas cosas y dijeron muchas cosas que iban a suceder en este año, que tenían que suceder en este año, que debían suceder en este año. Y no ha sucedido lo que ellos han dicho. ¿Por qué? Porque todavía el Señor nos está dando la oportunidad de ser ese pueblo que Dios quiere que seamos. Estamos todavía con la gracia abierta, estamos todavía a la expectativa del retorno de Cristo, cada año más cerca, cada día más cerca, cada hora más cerca está Cristo a las puertas. Tenemos que orar por nuestros hermanos, tenemos que orar por todos las personas que están sufriendo en este momento, que están pasando por dificultades, que están pasando por problemas. Tenemos que orar por ellos y tenemos que ser conscientes que en cualquier momento nosotros también vamos a pasar por quizás esa situación de persecución, de división, de odio. Sí, lo vamos a pasar como pueblo de Dios, pasaremos por eso en algún momento en la historia. Estamos estudiando el libro El Evangelismo. Buenas tardes, feliz sábado, hermana Astrid. Estamos en el libro El Evangelismo y la semana pasada tuvimos unos inconvenientes, no pudimos tener estudios, como todos saben, y estamos en la última parte número 8 de
afirmemos el interés. Este capítulo número 9 de este libro, El Evangelismo. Capítulo número 9, afirmemos el interés, que nosotros comenzamos con este capítulo. Le voy a decir cuándo fue. No puse la fecha, disculpen. Pero hace ya 8, este es el estudio número 8. El último estudio que tuvimos de este capítulo fue el 7 de noviembre. Y estamos ya en el estudio número 8, el último estudio de este capítulo. Afirmemos el interés. Hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que no podemos irnos. Si hay personas interesadas, si hay personas que están aceptando el evangelio, que tenemos que estar ahí con ellos hasta que todos tomen la decisión. No podemos irnos y dejar el trabajo a medias. Que tenemos que, en este libro hemos aprendido hasta ahora que el centro del evangelio es Cristo Jesús, pero también tenemos que dar el mensaje para este tiempo. Tenemos que dar el mensaje de los 3 ángeles, tenemos que hablar del sábado, tenemos que hablar de la reforma por salud, la vestimenta, tenemos que hablar acerca de ayudar a nuestro prójimo, tenemos que hablar de todo eso. Pero el mensaje primordial es que estamos en el juicio y que Cristo viene pronto, que tenemos que levantar la voz en cuello. La duración del esfuerzo y la terminación de la campaña, ese es el subtítulo que vamos a comenzar en esta tarde en la página 240. El libro de Salmos, capítulo 1, versículos 1 al 3, encontramos una lectura muy conocida por todos nosotros. Libro de Salmos, capítulo 1, versículos 1 al 3, dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. 3. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La ley de Jehová. Mucha gente dice que cuando David mencionó ahí la ley de Jehová, no está hablando de los 10 mandamientos, sino que está hablando de todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento. Pero hay un problema. Cuando David escribió el libro de Salmos, todavía no había un Daniel. Y Daniel fue el que dijo que el cuerno pequeño intentaría cambiar la ley y los tiempos. Entonces, cuando David menciona aquí la ley de Jehová, está hablando específicamente de los 10 mandamientos de Dios, porque esa es la ley de Dios. ¿Ok? La ley de Dios es los 10 mandamientos. La Biblia es la ampliación de esos 10 mandamientos. Y nosotros tenemos que tener eso bien en cuenta. Cuando David menciona aquí que dice aquí, antes en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo guardo la ley de Dios, que yo me someto a la ley de Dios porque me gusta y amo a Dios, y eso para mí es una delicia. No es un yugo, no es un conjunto de privaciones, sino que es algo que me hace libre en la gracia de Dios. Dice en la página 240 del libro del Evangelismo, en el capítulo titulado Afirmemos el interés. Dice aquí, capítulo 9. La duración del esfuerzo no debe ser precipitada. Recordad que ninguna persona puede pronosticar la manera precisa de obrar o limitar el trabajo de un hombre que está en el servicio de Dios. Nadie puede prescribir los días o semanas que uno debe permanecer en cierta localidad antes de ir a otro lugar. Las circunstancias deben dar molde al trabajo de un ministro de Dios, y si él busca a Dios, comprenderá que su obra abarca todos los sectores de la viña del Señor, tanto los que están cerca como los que están lejos. El obrero
no ha de recibir su obra a una medida específica. Perdón, el obrero no ha de reducir su obra a una medida específica. No debe tener los límites circunscriptos, sino que debe extender sus labores donde quiera se lo exija la necesidad. Dios es su colaborador. Él debe buscar sabiduría y consejo del Señor a cada paso y no depender del consejo humano. O sea que cuando una persona es enviado por Dios, por ejemplo aquí en las redes sociales, usted decide, como esta persona, decide comenzar un estudio de un libro, de un tema, pero un tema basado en la Biblia y el espíritu de profecía, no en palabra humana, sino en la palabra de Dios. Y usted agarra ese tema y usted está un año entero explicando el tema. No hay quien le diga a usted, no, pero llevas un año con el mismo tema. No, es lo que Dios diga, no lo que diga el hombre. Y como estamos en las redes sociales, usted ni siquiera conocerá a aquellos que tocan su tema, que tocan sus estudios. Usted no lo sabe. El Señor es el que sabe. Por eso es que nosotros debemos agarrar un tema y hasta que no entendamos ese tema completamente, hasta que no presentemos profundamente ese tema, hasta que ese tema no se entienda completamente, hasta que ese estudio no se entienda completamente, nosotros no podemos quitarnos de ahí. Tenemos que terminar el estudio para que el estudio se pueda entender completamente. La obra ha quedado grandemente obstaculizada en muchos campos porque los obreros piden consejos de los que no están trabajando en el campo y no ven ni sienten la demanda y por lo tanto no pueden comprender la situación tan bien como uno que está sobre el terreno. O sea que nosotros tenemos que entender que el que nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer es el Señor, no el hombre. Nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 19. Libro de Proverbios, capítulo número 19, versículos 20 y 21. Proverbios 19. Versículos 20 y 21. Bienvenida, hermana Ash Licona. Estamos estudiando el libro del Evangelismo en el capítulo número 9. Afirmemos el interés. Estamos en el 8º estudio de este capítulo. Y en el libro físico estamos en la página 240. ¿Ok? Estamos en la página 240. Comenzamos con el subtítulo que dice la duración del esfuerzo y la terminación de la campaña. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 19, versículos 20 y 21. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Cuál es el consejo que permanece? El consejo de Jehová, no los pensamientos del hombre, no los consejos de los hombres. Es el consejo de Jehová. Dice así: hay que analizar cuidadosamente las circunstancias. Cuando se designa a un pastor para que lleve a cabo cierta obra, éste no debe pensar en preguntar al presidente de la asociación durante cuántos días trabajará en esa localidad, sino que debe buscar la sabiduría de aquel que lo ha puesto en ese trabajo, aquel que prometió concederle sabiduría y un juicio infalible que concede liberalmente y no retiene nada. O sea, acuérdense, aquí no estamos buscando el consejo de los hombres. Aquí estamos buscando ¿quién? El consejo de aquel que no falla. ¿Ok?
Debe considerar cuidadosamente cada parte de la viña que le ha sido designada y discernir por la gracia que se le ha dado qué debe hacer. Surgirán circunstancias que, si se las considera cuidadosamente, con humildad y fe, buscando la sabiduría de Dios, harán de usted un obrero sabio y de éxito. Este libro que estamos estudiando, el evangelismo, como hemos visto desde que comenzamos este libro, el centro de este libro se llama Cristo Jesús. El centro de este libro es la sabiduría de Dios. El centro de este libro es el amor de Dios. El centro de este libro es la justicia de Dios. El centro de este libro es la verdad de Dios. El centro de este libro es el amor, la fe, todo de Dios, que es Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús no existiera el evangelio. Lo hemos dicho varias veces. No existe evangelismo si no hay Cristo Jesús. Pero también Cristo Jesús nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Ok? No cambia, porque Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Lo que Dios exigía de Adán y Eva, nos los exige a nosotros hoy. La Biblia comienza en el libro de Génesis. Obedece y vivirás. Desobedece y morirás. Y la Biblia termina en el libro de Apocalipsis. Obedece y vivirás. Desobedece y morirás. Pero acuérdense, Dios lo que busca del hombre es obediencia por amor. No es una obediencia obligada. Y eso es lo que existe en el mundo hoy. Obediencia obligada. Aún en el mundo cristiano. Si tú no crees la palabra que yo te estoy diciendo, si tú no crees la verdad que yo te estoy presentando, te va a llevar Satanás y te vas a perder. No, eso no es así. Nosotros no podemos hacer que la gente crea en Dios. Nosotros no podemos hacer que la gente crea en la Biblia. Nosotros no podemos hacer que la gente crea en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, nosotros llevamos el Evangelio y la creencia al Evangelio bien, es la semilla que sembramos, florece y da fruto de acuerdo a la voluntad de la persona en seguir la voluntad de Dios. Pero Dios no obliga a nadie y nosotros no podemos ser y querer obligar a la gente a obedecer a Dios. Sigue diciendo en la página 341. Una obra completa. La obra en Carolina del Norte debe llevarse a cabo durante todo el tiempo que haya interés en ese lugar. Es necesario encontrar un lugar adecuado para realizar las reuniones. La obra en Carolina del Norte no debe abreviarse. Durante años he rogado que se lleve a cabo una serie de conferencias en esta ciudad y ahora que se ha hecho esto, hagamos las cosas en forma debida. Vamos al libro de Hechos, capítulo número 18. Vamos a ver un ejemplo. Libro de Hechos, capítulo número 18, de uno de los predicadores más grandes en la historia de la iglesia primitiva. Libro de Hechos, capítulo número 18, versículos 8 al 11. Dice así, Hechos 18, 8 al 11, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Versículo 9. Entonces el Señor en una visión de noche le dijo a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, versículo 10, y nadie vendrá sobre ti para dañarte, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo? 1 año y 6 meses. Porque no podemos hacer el trabajo a medias. Dice aquí, nada es más desanimador me equivoqué, es acá. La larga campaña de Pablo en Corinto. El Señor Dios de Israel está hambriento de frutos
Pide que sus obreros se extiendan más de lo que están haciendo. El apóstol Pablo fue de lugar en lugar predicando la verdad a los que estaban en las tinieblas del error. Trabajó durante 1 año y 6 meses en Corinto y comprobó el carácter divino de su misión, haciendo surgir una floreciente iglesia compuesta de judíos y gentiles. Los conversos gentiles eran más numerosos que los conversos judíos y muchos de ellos estaban verdaderamente convertidos. Fueron traídos de las tinieblas a la luz del Evangelio. Carta 96, 1902. Nosotros no podemos ser rápidos, no podemos estar, la rapidez, no. La palabra de Dios, el Evangelio de Dios hay que darlo completo, claramente, que se entienda, que se comprenda todo. Esfuerzos más largos en las ciudades. En los esfuerzos bíblicos hechos en las grandes ciudades se pierde la mitad del esfuerzo porque la obra se clausura demasiado pronto y se va a un campo nuevo. El apresuramiento por terminar un esfuerzo ha resultado frecuentemente en gran pérdida. No podemos abandonar a los interesados. Hasta que no, por ejemplo, si usted está en un lugar, está en un estudio, hasta que usted no termine, o venga una persona y vamos a suponer, usted está en un lugar y tiene que irse a otro lugar, usted dice no. Cuando llegue una persona, yo esté por lo menos un mes con esa persona para que esa persona sepa lo que se ha estudiado y en dónde estamos y él pueda continuar con los estudios, yo no me voy. No, pero el presidente de la asociación dice no. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Hasta que no se termine, no se puede ir uno. Dice, vamos al libro de Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo número 3. Colosenses 3, versículos 23 y 24. Dice así. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que usted hace, todo lo que yo hago en mi vida, mi trabajo, mis estudios, todo, la predicación del Evangelio, todo tiene que ser hecho como se hace para el Señor. Y déjeme decirle, si yo lo hago para el Señor, automáticamente lo haré bien ante el hombre. La determinación del éxito de las reuniones. Página 241 todavía. Dios es el juez del éxito del obrero. Dios, y no el hombre, es el juez de la obra del hombre. Y él adjudicará a cada uno su justa recompensa. No le es dado a ningún ser humano ser juez entre los diferentes siervos de Dios. El Señor solo es el juez y el galardonador de toda buena obra. Review and Herald, 11 de diciembre, año 1900. No podemos juzgar, sí, pero nosotros no juzgamos en cuanto a quién es salvo o no. Nosotros no somos los que vamos a juzgar y decir, no, ese hombre se salvó. No. Nosotros sí vamos a juzgar. Y aquí se tiene que llevar a juicio. Cuando hay en una iglesia hay un hombre que abiertamente está en pecado y quiere seguir pecando y no quiere abandonar el pecado, hay que tomar un juicio. Hay que llevar a la iglesia y tomar un juicio. Porque hay que limpiar la iglesia del pecado. Pero en cuanto a la salvación, nadie, ni tú ni yo, nadie, no dice el pastor, presidente, nadie en cuanto a la salvación puede juzgar. El único que tiene el poder para juzgar a cualquiera para ser salvo se llama Dios. Si queda una sola alma, la compañía ha tenido éxito. Si queda una sola alma, la campaña ha tenido éxito.
En una visión recibida durante la noche, me vi conversando con usted. Vamos a poner aquí Ramón Ayala. Tenía un mensaje para Ramón Ayala y se lo estaba presentando. Ramón Ayala estaba decaído y se sentía desanimado. Le dije, el Señor me ha pedido que hable a los hermanos. Dije que Ramón Ayala está considerado su obra casi un fracaso porque aunque quede una sola persona en la verdad y permanezca fiel hasta el fin, su obra no podría considerarse como un fracaso. Si una sola madre ha podido ser sacada de la deslealtad y dirigida a la obediencia, Ramón Ayala puede estar contento. La madre que decide conocer al Señor enseñará a sus hijos a seguir en sus pasos. La promesa es para los padres y las madres y los hijos. ¿Por qué pongo mi nombre? Porque a veces uno está dando los estudios. Y antes, cuando yo tenía los estudios, cuando se estaba diciendo las cosas que a la gente le gustaba que dijeran, había muchas personas en los estudios. Y ahora no hay tantas. Pero me acuerdo, hay una persona, que no quiero decir su nombre, que me dice siempre, Ramón, aunque hay una persona, sigue hacia adelante. No te desanimes. Y cuando yo leí esto, por eso puse mi nombre. Porque esto me dice, no, sigue hacia adelante. Aunque sea una persona. Porque la persona que más ha fracasado, de acuerdo a los hombres, el que ha tenido el fracaso más grande en cuanto a evangelizar a un mundo, se llamó Noé, que solamente entraron 8 al arca. Y de esos 8, 2 se perdieron. Y aquí dice la mensajera del Señor, aquí dice el Señor a través de su mensajera, que aunque sea una persona que llegue a los pies de Cristo por lo que tú estás enseñando, tu obra no ha sido un fracaso. El Señor no lo juzgará a usted, Ramón Ayala, por la magnitud del éxito manifestado de su trabajo. Se me pidió que le dijera que su fe debe mantenerse viva y firme y en aumento continuo. Cuando usted ve que los que tienen oídos no oyen y los que son inteligentes no comprenden, después de haber hecho su mejor parte, vaya a otros lugares y deje el resultado con Dios, pero no permita que su fe se debilite. Estábamos estudiando el miércoles pasado acerca de esto. Nosotros tenemos que presentar el evangelio, tenemos que presentar la verdad. Y si no hay nadie interesado, que no quiere escuchar, que no quiere aceptar nada que dice aquí, vaya a otro lugar y deje que Dios obre ahí con lo que usted hizo. Eso es lo que hay que hacer. Salmos 42, 9 al 11. Salmos capítulo 42, versículos 9 al 11. Ahora, si yo presento sensacionalismo, si yo me pongo a poner fechas, me pongo a decir y hablar de cosas sensacionales y hablar de ovnis y hablar de que ahora en el 2026 va a venir esto y va a venir lo otro, si yo me pongo a decir todo eso, si yo me pongo a hablar de cosas sensacionales, millones de vistas tengo. Pero como nosotros aquí es la Biblia y el espíritu de profecía solamente, no es Jaime White, no es Uriah Smith, no es Haskell, no es A.T. Jones, no es Wagner, no. La única persona inspirada por Dios de los pioneros se llama la mensajera del Señor, Elena G. de White. Por eso aquí en este canal, en estos estudios, nosotros solamente utilizamos la autoridad de Dios, la voz, la palabra de Dios, la autoridad de Dios, la Biblia y el espíritu de profecía. Por eso a mucha gente no le gusta. Y aquí leemos palabra por palabra, no brincamos, porque queremos recibir el conocimiento de Dios a través de su palabra. No a través de lo que diga un hombre que saca unos pensamientos de su mente
y dice lo que él piensa y después pone versículos que él cree que apoyan lo que él piensa. No. Aquí leemos la Biblia y el espíritu de profecía. El espíritu de profecía apoyado con la Biblia apoyado con el espíritu de profecía. Y por eso mucha gente no le gusta. Pero vamos a seguir hacia adelante, porque como acabamos de leer, aunque haya una sola persona que se interese y que crea en Dios y se entregue a Dios y se entregue a Cristo y acepte y empiece a cambiar su vida, aunque haya una sola persona, dice la palabra de Dios que no es un fracaso. Bienvenida, hermana Lilian. Estamos en el libro de Salmos, capítulo 42, versículos 9 al 11. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Versículo 10. Como con una espada en mis huesos, mis enemigos me enfrentan diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? Versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espero en Dios, porque aún he de alabarte. Él es la salud de mi semblante y mi Dios. ¿Esperar en quién? Esperar en Dios. Porque Él es la salud, Él es la salvación, Él es el todo de nosotros. Estamos en la página 242 del libro El Evangelismo, en el octavo estudio de Afirmemos el Interés, octavo y último estudio de este capítulo. No os desaniméis por los resultados pequeños. La obra que se hace para la gloria de Dios, de gloria y el honor de Dios, llevará el sello divino. Cristo respaldará la obra de los que hagan lo mejor de que son capaces. Y a medida que continúen haciendo lo mejor que puedan, aumentarán en conocimiento y el carácter de su obra se perfeccionará. Carta 153, año 1903. Esfuerzos unidos y continuados para obtener buenos resultados. Los esfuerzos individuales constantes y concertados producirán la recompensa del éxito. Los que desean llevar a cabo una gran cantidad de bien en nuestro mundo deben estar dispuestos a hacerlo siguiendo el método de Dios de hacer cosas pequeñas. El que desea alcanzar las alturas más encumbradas de las realizaciones llevando a cabo cosas grandes y maravillosas, fracasará y no podrá hacer nada. Por eso es que el Señor le dijo al apóstol Pablo, mira Pablo, dímele a mi iglesia que no todos tienen el mismo trabajo en la iglesia. No todos tienen los mismos talentos, no todos son maestros, no todos son predicadores, no todos son pastores, no todos son... No, cada cual tiene su labor en el pueblo de Dios. El problema es que hoy en el mundo en que vivimos, si usted no predica, no es importante. Si usted no es esto en la iglesia, no es importante. Usted tiene que tener un cargo. No. Cada miembro de iglesia, por más humilde que sea su don, eso es de Dios. ¿Saben quién es el que quiere abarcar todo? ¿Saben quién es el que quiere abarcar todo y tener el control de todo? Se llama Satanás. Se llama el hombre de pecado. Se llama el hijo de perdición. Se llama el cuerdo pequeño. Se llama el anticristo. Se llama la primera bestia de Apocalipsis 13. Ese es el que quiere tener el control de todo y que todo sea a través de él y que él lo haga todo. Pero en el pueblo de Dios, cada persona tiene su lugar. Nosotros no podemos, como dijimos ahorita, no podemos obligar a nadie que no se siente preparado para hacer algo, a hacerlo. No podemos hacer eso. Porque Dios dice, cada uno tiene su lugar. Porque si todos somos ojos,
Y si yo soy nariz y digo porque no soy ojo, no hago, no. El Señor no dice eso. Cada uno, somos el cuerpo de Dios, tiene cada uno su lugar. El firme progreso en una buena obra, la repetición frecuente de un servicio fiel tiene más valor a la vista de Dios que la ejecución de una obra grandiosa y gana una buena fama para sus hijos y da firmeza a sus esfuerzos. Los que son fieles y leales a sus deberes designados divinamente no son inestables, sino que manifiestan firmeza en sus propósitos y avanzan cuando las circunstancias son desfavorables como cuando son favorables. En todo momento están preparados. Carta 122, 1902. Los métodos adecuados ganan almas. Estamos en la página 242 a la 243. Dice: cuando en nuestra obra por Dios decimos seguir con energía los métodos correctos, el resultado será una cosecha de almas. Review and Herald, 28 de abril, año 1904. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19. Libro de Apocalipsis, capítulo número 19, versículos 9 y 10. Perdón. Apocalipsis 19, versículos 9 y 10, dice así: yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo, 9, y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El 10, y yo me postré para sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y hoy la gente no quiere saber nada del espíritu de profecía. Nada. Mucha gente dice, no, yo no creo en eso. Yo creo en la Biblia y la Biblia sola. Tenemos un problema, hermano. Mire. Si usted no cree en el espíritu de profecía, usted no cree en la Biblia. Quiero que lo sepa así. Si a usted no le gusta, lo siento. Si usted no cree en el espíritu de profecía, usted no cree en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque los que no creyeron en Juan el Bautista no creyeron en Jesús. Y Juan tenía el espíritu de profecía. Y las que no creyeron en Juan el Bautista no creyeron en Jesús. Y ahí tenemos un grande problema. Dice en la página 243. Peligro de idolatrar al pastor. Mucha gente dice, por hermano Ramón, usted idolatra el espíritu de profecía. No, usted está equivocado. Aquí usted se está dando cuenta que todo lo que leemos en el espíritu de profecía lo comprobamos con la Biblia. ¿Ok? Lo que pasa es que yo, Ramón Ayala, no pone al espíritu de profecía por encima de la Biblia, no, lo pone en el mismo lugar de la Biblia porque fue inspirado por el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia. O sea, que el Espíritu Santo que inspiró a Moisés a escribir los 6 libros del Antiguo Testamento fue el mismo Espíritu Santo que inspiró a Elena de White a escribir todo lo que ella escribió. Y si es el mismo Espíritu Santo, es la misma luz, es la misma inspiración, es la misma autoridad. El problema es que nosotros no queremos que sea la misma autoridad, porque en los libros del Espíritu de profecía se dicen cosas que yo tengo que dejar de hacer, que a mí me gusta y no quiero dejar de hacer. Y como la Biblia no dice nada en contra de eso, de que a mí me gusta y no quiero dejar de hacer, y lo dice el espíritu de profecía, no, esa es la luz menor y la Biblia es la luz mayor. No existe eso como luz menor y luz mayor. La luz mayor se llama Cristo Jesús. Y la Biblia, que fue escrita por los hombres, luz menor que me lleva a la luz mayor. Y el espíritu de profecía es luz menor que me lleva a la luz mayor, que se llama Cristo Jesús. Y ese es el problema.
Dice aquí, peligro de idolatrar al pastor. El hecho de que se aplauda y se alabe a un pastor no constituye una evidencia de que haya hablado bajo la influencia del Espíritu. Ocurre con mucha frecuencia que personas recién convertidas, a menos que se le prevenga contra ello, dirigen sus afectos más hacia el pastor que hacia el Redentor. Sienten que han recibido un gran beneficio a causa de los esfuerzos realizados por el ministro. Imaginan que éste posee los dones y las gracias más exaltadas y que nadie más podría desempeñarse tan bien como él. Por lo tanto, atribuyen una importancia indebida al hombre y a su trabajo. Esta creencia los predispone a idolatrar al hombre y a depender de él más que de Dios. Y al obrar de esta manera, no agradan a Dios ni crecen en gracia. Causa un gran daño al pastor, especialmente si éste es joven y si tiene condiciones para llegar a ser un obrero evangélico prometedor. No, ahora los pastores te dicen a ti, no, el sábado no tiene nada que ver con nuestra salvación. Y la gente, amén, qué bello habló ese pastor. ¿Sí? Y le aplauden eso al pastor. No, yo venero a la Virgen y nosotros tenemos que venerar a la Virgen. Y ay, ese pastor qué lindo habló. No. Y pastores que tienen guardaespaldas, pastores que lo velan para que no lo toquen. Y pastores que escriben libros. Y si me compras un libro te lo envío autografiado y todo. La gente idolatrando a los pastores. Esos pastores que están enseñando al pueblo de Dios a adorar a Dios como el mundo quiere, a vestirse como el mundo, a comer como el mundo. Y dicen, no importa, eso no tiene nada eso no hace nada para tu salvación. Y a esos pastores sí aceptan. Pero aquellos pastores y aquellos obreros de Dios que dicen que no, que todo lo que dice la palabra de Dios es para que nosotros lo hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios, que tenemos que buscar la ayuda de Dios para vencer el pecado, que tenemos que cambiar, que tenemos que volvernos diferentes al mundo. Eso no le gusta a la gente. El ministro de Cristo que está empapado con el espíritu y el amor de su maestro, trabajará de tal manera que el carácter de Dios y de su Hijo amado sean expresados en la forma más plena y más clara. Se esforzará para conseguir que sus oyentes adquieran conceptos coherentes del carácter de Dios para que su gloria sea reconocida en el mundo. Obreros Evangélicos, página 44 y 45, año 1892. Convertidos al hombre antes que a Cristo. Hace 4 años, el pastor N llevó a cabo una serie de conferencias y la gente acudió voluntariamente a escuchar. Si se hubiera trazado planes adecuados, se habría ganado a muchas almas para la verdad. El hermano N no trabajaba con un método adecuado porque su propósito principal consistía en reunir una gran congregación por medio de una predicación fantasiosa que era muy diferente a la predicación de Juan, el precursor de Cristo. ¿Ve? No, y se llenan esos estadios. Ahí va ese hombre famosísimo, Alejandro Bullón, y llena esos estadios y te habla del amor de Dios y te hace llorar y te dice ven a Cristo y te quitarán los problemas, y las personas vienen, y una persona que el día anterior estaba fumando y con mujeres y llorando viene y se bautiza, y la noche anterior estaba fumando, bebiendo, borracho con mujeres, y lo bautizaron al día siguiente. Y la gente llorando. Sentimentalismo, porque es lo que toca en el sentimiento de las personas. Y al día siguiente la persona sigue viviendo su vida mundana como era. Muchos firmaron el pacto, pero cuando él se fue quedó demostrado que creían en N, que había sido atraídos por el hombre y no por Cristo.
Muchas de las personas que firmaron el compromiso no estaban convertidas y cuando quedaron solas, retiraron sus nombres. Carta 79, año 1893. Se bautizaron 1000 personas en la campaña evangelística. ¿Cuántos quedaron después? Porque eso nunca lo dicen. Ellos dicen cuántos se bautizan, pero no dicen a los 3 meses cuándo quedaron de esos 1000. Eso no lo dicen, porque no quitan los nombres. Por eso es que el pueblo adventista de hoy ha crecido en los últimos 5 años de 17 millones a 22 millones. Pero ¿de cuántos de esos 22 millones verdaderamente obedecen a Dios y hacen su voluntad como Él dice? ¿Cuántos? Carta 79, 1893. Hechos capítulo 10, versículos 25 al 26. Hechos capítulo número 10, versículos 25 y 26. Dice: y cuando Pedro entraba, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. La iglesia del pastor Z. En su trabajo por los que han sido convertidos por sus esfuerzos, usted se sentirá muy complacido si ellos fueran llamados la iglesia del pastor Z. Hay un hombre por ahí que tiene una iglesia virtual que él llama su iglesia. El otro día lo estaba escuchando: aquellos que quieran pertenecer a mi iglesia. Yo dije, wow. Fíjense, es una persona que se dice ser pastor, que él dice que es pastor, y él dice que era pastor de la iglesia adventista, pero que él se retiró y a él no lo sacaron. Y ahora él dice que él tiene su iglesia, los que quieran pertenecer a mi iglesia. Y aquí dice, ¿qué dice aquí? En su trabajo por los que han sido convertidos por sus esfuerzos, usted se sentiría muy complacidos si ellos fueran llamados la iglesia del pastor Z. Usted quisiera manipular sus mentes en forma tal que ellos fueran guiados por los sentimientos que usted elija. Pero Dios no quiere que esto ocurra. Hay otro que se dice ser el tercer Elías, y que él dice que la iglesia del tercer Elías será la iglesia triunfante. O sea que como él se dice ser el tercer Elías, pues él dice que la iglesia del tercer Elías va a ser el triunfante. Dice mi iglesia, está diciendo que su iglesia va a ser la iglesia triunfante. Por eso es que no se le puede creer a esa gente. Por eso es que cuando estudiamos la palabra de Dios como debe ser y vemos a esa gente que dicen esas cosas, enseguida a nosotros se nos prende el bombillo. Espérate, ese tipo lo que está diciendo está en contra de la palabra de Dios. Pero si yo no estudio la palabra de Dios y alguien viene con un mensaje fantasioso y que nueva luz, una luz que nunca se había dicho, pues yo lo voy a seguir. Al fijar las mentes en usted mismo, usted está desconectando a la gente de la fuente de su sabiduría y eficacia. La dependencia de ellos no debe estar en usted, sino plenamente en Dios. Únicamente así ellos podrán crecer en la gracia. Dependen de Dios para tener éxito, utilidad y poder a fin de ser obreros juntamente con Él. Carta 39, año 1902. Así que acuérdense, mire, el pueblo de Dios no le pertenece a nadie en la tierra. El pueblo, por eso se llama el pueblo de Dios. Nadie en esta tierra puede decir, no, esta es mi iglesia. No, 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 no. El pueblo es de Dios. Nosotros podemos ser ayudadores en el pueblo de Dios. Pero nadie puede decir, mi iglesia. No, eso no puede ser. Estamos en la página 244. Son propiedad de Cristo, no nuestra.
Recordemos siempre, hermano Ramón Ayala, que no importa cuán grande y cuán buena sea la obra que hace un agente humano, él no se hace propietario de él no se hace propietario de aquellos que han sido convertidos a la verdad por su medio. Nadie ha de colocarse bajo el control de un pastor que ha sido el instrumento de su conversión. En nuestro ministerio hemos de traer a las almas directamente a Cristo. Son la propiedad de Cristo y deben ser siempre responsables solo ante Él. Toda persona posee una individualidad que ningún otro puede reclamar. Carta 193, año 1903. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, capítulo 3, versículos 4 al 6. Primera de Corintios 3, 4 al 6. ¿Qué dice aquí? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Sino ministros por los cuales habéis crecido, y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor. 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que Víctor Rodríguez, Nelson Cuarto Ángel, Edgar Silva, Jonathan de Paña, Víctor San Vicente, Orlando Enamorado, que a mucha gente no le gusta que se hable en contra de ese pastorcito que es santo, que no conocen nada. Y todos ellos dicen, mi iglesia, mi obra, toditos. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Pero no se puede hablar de la gente cuando dicen eso. No menciones nombres. Hay que mencionarlo porque son los que están engañando al pueblo. Porque acabamos de ver aquí que ¿qué? Ministerio independiente que tiene un hombre como líder. Un ministerio independiente que tiene un hombre como líder, que todo se envuelve alrededor de él y que él es el que toma decisiones, y si no se hace lo que él dice, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Estamos en la página 244. Dios ha de recibir la gloria del éxito. Después que se ha dado la amonestación, después que la verdad ha sido presentada por medio de las Escrituras, muchas almas serán convencidas. Entonces se necesita mucho cuidado. El agente humano no puede hacer la obra del Espíritu Santo. Hemos de ser únicamente canales por los cuales el Señor trabaja. Demasiado a menudo, si una medida de éxito corona el esfuerzo del obrero, se introduce un espíritu de suficiencia propia. Pero no debe haber exaltación del yo. Nada debe atribuirse al yo. La obra es del Señor y su precioso nombre ha de recibir toda la gloria. Escóndase el yo en Jesús. Review and Herald, 14 de octubre, año 1902. Cuando una persona dice yo no peco, fíjese bien, cuando una persona dice que él ya no peca, ¿qué hace aquí en la tierra? ¿Qué hace aquí en la tierra si usted ya no peca? Si yo digo que yo no peco y como yo no peco, yo te puedo juzgar a ti y condenar a ti que pecas, eso no es de Dios. Lo siento mucho. Eso no es bíblico. El éxito pierde su lustre con la alabanza propia. Todo hombre que se alaba a sí mismo empaña el lustre de sus mejores esfuerzos. Testimonios, tomo 4, página 607, año 1881. Si yo digo esto, aquí no pueden venir a refutarme nada en este canal de lo que yo digo, porque yo sí tengo conocimiento, porque yo sí sé, porque si yo he estudiado. Si yo digo eso, usted no me escuche más a mí. Usted no me escuche más a mí, porque ninguno de nosotros tiene la sabiduría completa. Todos estamos aquí para aprender. Toditos.
Y cada día tenemos que aprender algo nuevo de la palabra de Dios. Nosotros no podemos pasar nuestra vida, nosotros no podemos pasar un día sin aprender algo nuevo de la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que escudriñar, no leer, hay que escudriñar, profundizar, cavar profundamente, sacar la pala y entrar ahí profundamente y buscar esos tesoros diariamente, para que no pueda venir ninguna persona, ningún lobo vestido de oveja y engañarnos a nosotros. Debe reconocerse plenamente la labor de los obreros asociados. Hay que reconocer, sí, nosotros tenemos que reconocer la labor del pastor de la iglesia. Nosotros tenemos un pastor en nuestra iglesia que hace un trabajo y él se esfuerza y él sufre por el sufrimiento de las personas. Y él se centra y trabaja y se mueve y busca y ora. Y hay que reconocer esa labor. Y hay que de vez en cuando reconocerlo públicamente, esa labor que hace el pastor de la iglesia, y reconocerlo y abrazarlo y sentarse, arrodillarse y orar por ese pastor para que el Señor lo proteja y le siga dando la fuerza para que siga su obra. Eso hay que hacerlo. Pero a veces lo dejamos para cuando la persona muere. Cuando ya no puede escuchar, cuando ya no puede sentir el abrazo, cuando ya no puede sentir el afecto, cuando ya no puede sentir el amor. No sacamos ese tiempo en vida y abrazar a ese pastor y decirle: pastor, siga adelante, estamos orando por usted, no se deje desmayar, y reconocer esa obra del pastor. Dice aquí: cada uno ha de efectuar su parte con fidelidad y cada uno ha de reconocer el trabajo de su colaborador por la parte que realiza. No sea cuidadosa vuestra conversación, ni os atribuyáis el crédito a vosotros mismos. Tenemos una joven, ya yo lo he dicho y lo quiero repetir, en nuestra iglesia tenemos una joven que ella ha sentido el deseo de escribir matinales y ha empezado. Y Dios la está ayudando. ¿Y qué hay que hacer con esa joven? Reconocer su labor, felicitarla, animarla, orar por esa joven para que el Señor la siga utilizando, le dé sabiduría, le dé amor para seguir hacia adelante. Dios ha usado a muchos instrumentos en su obra. Lo que vosotros habéis hecho es solamente una parte de esa obra. Otros han trabajado diligentemente y con razón e inteligencia y no deben ser pasados por altos. He aquí que su salario viene con él y su obra delante de su rostro. En el día del ajuste final de cuentas, Dios computará con justicia el valor de sus siervos y recompensará a cada hombre de acuerdo con las obras que haya hecho. Dios ha tomado nota de la vida de los obreros abnegados que se sacrifican a sí mismos y que han realizado la obra en los campos difíciles. Wow. Hay que reconocer en vida. No seamos como Nicodemo y José de Arimatea, que reconocieron y quisieron darle honor a Cristo Jesús después de la muerte. Y sufrieron, se sintieron avergonzados, pero eso no permitió que se perdieran. Dice la Biblia que los dos dieron todo lo que tenían para la obra de Dios y fueron salvos y se alegraron y glorificaron a Dios. Pero sufrieron y dijeron: ¿por qué no lo hicimos antes? Hay que reconocer y hay que decirle a las personas en vida, no esperemos que la persona pase al descanso. Página 244 y 245 y estamos terminando. Estas son cosas que habéis de considerar. El Señor no se agrada de sus siervos cuando se adjudican el crédito a sí mismos. En nuestros años maduros seamos justos y no nos apropiemos de lo que le pertenece a los demás. Se necesitaron años para realizar la obra que ha sido hecha y un grupo tras otro de nobles obreros han hecho su parte en ella.
Carta 2004-1907. Limitando a Dios con nuestra actitud. El Señor quiere hacer grandes cosas por los obreros, pero sus corazones no son humildes. Siendo esto así, si el Señor trabajase por medio de ellos, se ensalzarían a sí mismos, se llenarían de amor propio y desacreditarían a sus hermanos. Review and Herald, 12 de julio de 1887. ¿Por qué no hay éxito? Escuchen. La causa del comparativamente escaso éxito de la obra evangélica, a pesar de que ésta cuenta con recursos ilimitados, hay que buscarla en el orgullo de la sabiduría mundana y en la ambición mundana por ocupar el primer lugar. ¿Sabe qué? La mayoría de estos ministerios independientes de sostén propio que tienen un líder a la cabeza, que es un líder, ¿saben qué? Que ese líder quiso tener el primer lugar y no lo dejaron. Se molestó y fue y formó un grupo. De hecho, donde yo vivo hay un grupo que fue formado así. Este hombre quería ser el primer anciano. Y como no lo pusieron como primer anciano y lo pusieron de director de diácono, dice, no, yo quería el primer anciano, y se fue y empezó a criticar la iglesia, a decir que eran jesuitas, que esto y lo otro, y fue y formó un grupo. ¿Sabe dónde está ese hombre hoy? Cometió adulterio y ya no está en la iglesia. Y hay estos ministerios independientes que tienen un hombre como líder, quizá no cometen adulterio, pero son arrogantes, orgullosos, vanidosos y quieren tener el poder. Por eso lo quieren controlar todo. Nuestro Salvador manifestó gozo en su espíritu y dio gracias a Dios al considerar como el valor de la verdad, aunque está oculto a los sabios y a los prudentes, es revelado a las criaturas, a los que comprenden su debilidad y sienten su dependencia de él. Manuscrito 118, año 1902. Y el último que vamos a leer en esta noche. La recompensa de la obra de salvar almas. Hay gente que dicen por ahí, como estos dos personajes que hemos mencionado su nombre, Nelson Cuarto Ángel y Víctor Rodríguez, que la misión de nosotros no es salvar almas. Que la misión de nosotros no es salvar almas. No, perdón, que la misión del pueblo de Dios no es ayudar a Dios a salvar almas. Ellos dicen que esa no es la misión. Pero ya hemos estudiado en este mismo libro de evangelismo que esa es la misión del pueblo de Dios, de ayudar a Dios a salvar almas. Fíjense lo que dice aquí en la página 245, lo último que leeremos en esta noche. La recompensa de la obra de salvar almas. Se dará una rica recompensa a los verdaderos obreros que colocan todo lo que tienen en la obra. No existe una bendición mayor de este lado del cielo que la que se experimenta al ganar almas para Cristo. El gozo llena el corazón de los obreros que comprende que este gran milagro nunca podría hacerse orando por medio de los agentes humanos, sino solamente por medio de aquel que amó a las almas hasta la muerte. La presencia divina está muy cerca de todo verdadero obrero, induciendo a las almas al arrepentimiento. Así se forma la hermandad cristiana. El obrero y las personas por quienes él trabaja son tocados por el amor de Cristo. El corazón toca el corazón y la fusión del alma con el alma es como la relación celestial entre los ángeles ministradores. Manuscrito 36, año 1901. Cristo dijo a los discípulos, si ustedes hacen mi voluntad, le dijo a los discípulos, si ustedes hacen mi voluntad, que es la misma voluntad del que me envió, mayores milagros que estos haréis. Y mucha gente se pregunta, ¿cuál será mayor milagro que resucitar a un muerto? Cristo resucitó. En la Biblia aparecen 3 personas que resucitaron.
Pero ¿saben qué? Esas 3 personas que Cristo resucitó volvieron a morir. Hay una cita en un libro que estoy leyendo que se llama Eventos del Tiempo del Fin, que dice que el mayor milagro es que un corazón, que una persona entregue su corazón a Cristo. Ese es el mayor milagro. Por eso fue que Cristo le dijo a los discípulos que harían mayores milagros. ¿Por qué? Porque el mayor milagro es cuando tú y yo, que estamos aquí en la tierra para llevar el evangelio, a través de la enseñanza del evangelio, ayudamos al Señor para que un alma se entregue a los pies de Cristo Jesús. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer esa obra? ¿Estamos nosotros dispuestos a ser utilizados por Dios plenamente para que nosotros seamos ayuda a Dios para salvar almas? Porque Cristo viene y viene muy pronto. Estamos viviendo en lo último de la historia de este mundo. Cristo está a las puertas. Estamos nosotros listos para ser enviados a llevar este fuerte clamor final para que el mundo reconozca que hay un Dios verdadero. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias nuevamente. Nosotros como seres humanos lo único que nos acostumbramos es a pedir y pedir y pedir, pero muy pocas veces te damos gracias. Te damos gracias porque en medio del dolor, en medio de las dificultades, en medio de los pesares, en medio de la envidia, el odio, el coraje, en tu palabra encontramos el amor, la justicia y la misericordia que nos dan la esperanza de que tú tienes el control de todas las cosas. Hemos estudiado que tenemos que tomar las cosas con cuidado, que tenemos que llevar tu mensaje completo, que tenemos que entregarnos completamente a ti para que tú nos puedas utilizar para ser el medio de llevar el evangelio a un mundo que perece, para que las almas puedan venir a tus pies y ser salvos. Hemos fallado, no hemos entendido nuestra labor. Hemos querido abarcarlo todo, hemos querido tener el control, hemos querido tener el primer lugar. Y tú dices en tu palabra que cada uno tiene una obra que hacer. Ayúdanos a entender la obra que tenemos que hacer. Que no dejemos nuestra labor para tomar otra, no, que permanezcamos en nuestro lugar para que tú nos puedas utilizar 100% y hacer tu voluntad. Bendice a las personas que están viendo este estudio, la hermana Ash, la hermana Astrid, la hermana Lilian. Llega a sus hogares, abrázalos. Ponemos en tus brazos de amor a estas personas que están sufriendo, que tienen temor, en incertidumbre. Señor, ayúdanos a entender que hay que obedecer tu palabra y que hay que hacer tu voluntad para que podamos tener paz en nuestros corazones. Y aquellos que verán el estudio más tarde también los ponemos en tus brazos de amor. Que podamos tener un sábado gozoso, de delicia ante tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que pasen buenas noches, que el Señor los acompañe y que puedan descansar y que nos podamos levantar en la mañana con nuevas fuerzas para seguir hacia adelante otro sábado más. Que tengan muy buenas noches y hijo, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe.